Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos a Psicoalmería Televisión. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. En el programa de hoy vamos a abordar el desarrollo de niños y adultos. Nos vamos a centrar en el desarrollo neurotípico, que sigue unos patrones estándar en la sociedad, y también el desarrollo neurodivergente, que tiene otras condiciones diferentes, pero que se pueden abordar con atención temprana y otras herramientas para que estas personas puedan tener una calidad de vida alta. El desarrollo neurodivergente, pues lo más conocido son condiciones como el TDAH o el autismo, que también vamos a abordar en el programa de hoy. En este programa nos ayudan las psicólogas Marina Laguna y Marielo Álvarez, así que empezamos. Bueno, en primer lugar, el bloque 1, pues la primera pregunta sería ¿qué es lo que entendemos por un desarrollo neurotípico? Hay un poco de controversia, ¿no?, de diferentes definiciones. ¿Qué podría decir? Un desarrollo neurotípico es la maduración natural que sigue todas las personas desde su nacimiento hasta la vejez. Cronológicamente está marcado que en determinadas edades se debe alcanzar ciertos hitos evolutivos a nivel social, cognitivo, emocional. ¿Y por qué considerarías que es importante tener en cuenta, conocer, saber cada una de las etapas de desarrollo del ser humano en general? Porque claro, no solo del niño, sino de todo su crecimiento. Es importante tener en cuenta las fases del desarrollo porque en cada fase se va cumpliendo diferentes hitos, digamos que se deben alcanzar ciertos objetivos. Si llega a esa fase y el niño va creciendo cronológicamente, pero no se está consiguiendo los objetivos marcados, puede ser una señal de alerta de que algo está ocurriendo en el desarrollo. Vale. Por ejemplo, a edades más pequeñitas, cuando el bebé pues, acaba de nacer y demás, ¿podrías decirnos alguna que te parezca relevante, ¿no? Sí, mira, suele aparecer la sonrisa social a los 2 meses. Al mes es capaz de reconocer a su madre por el olor y por su voz. A los 3 meses tiene control encefálico, es decir, mantiene la cabeza. A los 6 meses suele mantener la postura corporal, puede quedarse sentado. Alrededor del año, a nivel de lenguaje, suele emitir algunas palabras, como pueden ser mamá o papá. A los 2 años suelen ya conseguir decir 50 palabras aproximadamente. Además, a nivel locomotor, a partir del año ya los niños suelen andar, suele ser también una señal de alerta si no, e incluso el gateo, si gatean, cuánto tiempo gatean, si no gatean y directamente andan, la velocidad de la marcha, si es más bien rápida porque corre en lugar de andar. Claro, al final esto es un poco haciéndonos a la idea, ¿no?, de que no es tampoco una meta ni un objetivo que tenga que cumplir el niño por tener cierta edad, ¿no?, sino algo más aproximado, sobre todo también por lo que decíamos, por tener en cuenta las señales de alerta, que al final pueda haber una intervención temprana, ¿no?, porque cuando se detecta algo a tiempo y se trata, con el tiempo eso se ve en los resultados, ¿no? Efectivamente, digamos que ahí contamos con la plasticidad cerebral y que por tanto es un periodo bastante crítico. Para ello tiene atención temprana, que está formado por especialistas que te acompañan y te asesoran para cubrir esas necesidades que necesita el bebé. Como has mencionado, las fechas no tienen por qué ser fijas, porque ocurre que el desarrollo no tiene siempre esa rigidez, no es siempre ABC, pero son fechas orientativas y se espera que se llegue a conseguir esos hitos aproximadamente a esa edad. Aunque claro, tener en cuenta que si un niño tiene un desarrollo un poco más lento, que no tiene por qué ser significativo. No hace falta preocupar a la familia ni que se alerten en exceso, pero sí que tengan
que inicien un proceso de observación para ver qué cosa está pasando. ¿Cuál podría ser la diferencia, ¿no? de un niño, digamos, de 8 o 9 años que se le ha detectado a tiempo con estos signos de alerta cualquier tipo de neurodivergencia, ¿no? Y un niño que quizás se le ha detectado un poquito más tarde? O sea, ¿cómo podría afectar, ¿no? El haberlo detectado a tiempo en ese caso? Pues a nivel de lenguaje probablemente haya sido más beneficiario, no solo porque tenga un lenguaje oral, dependiendo también de a qué neurodivergencia nos refiramos, pero sí puede ser a nivel de lenguaje o porque haya desarrollado el lenguaje oral o porque lo haya compensado utilizando otro dispositivo, o a nivel de altas capacidades que tenga herramientas para poder gestionar la velocidad cognitiva del menor, impulsividad también. Tenemos que tener en cuenta que a los 8 años el nene o la nena estará en tercero de primaria, por lo tanto las demandas sociales son aún mayor. La exigencia, la rigidez, estamos en un cole durante 5 horas y tenemos que estar sentados 4 horas. Son muchísimas las demandas que sin esa ayuda que se ha dado desde edades muy tempranas sería muy difícil poder llevarla. Además también un diagnóstico temprano nos ayuda a saber qué herramientas son propias e incluso gestión emocional, porque mi cerebro funciona de otra manera en comparación con los de en comparación con mis compañeros, porque soy incapaz de quedarme las 5 horas sentado mientras que el resto de compañeros sí, porque me cuesta la lectoescritura, mientras que otros compañeros leen con muchísima fluidez, porque mi letra no se entiende y tampoco sé qué letra corresponde, o con las cuantas, ¿no? Si nos metemos ya en discalculia, porque no tengo representación numérica, mientras que el resto hace operaciones complejas de cabeza, complejas a la edad propia, me refiero. Claro, porque al final no solo se trabaja con el niño, sino que también se le da herramientas para, lo comentabas, que en estos casos puedan manejar la frustración, ¿no? Más bien el sentirse dentro del grupo, ¿no? Independientemente de las dificultades de cada uno. Efectivamente, poder dotarle de herramientas, tanto a él como a la familia. Al final tenemos que tener en cuenta la importancia de la familia en este caso. Estamos hablando de niños y no nos podemos olvidar de ellos. Cuando reciben un diagnóstico en edades tempranas, no suele ser fácil la noticia y tampoco tiene quizás todas las herramientas que necesitan incluso a ellos para poder ayudar a su hijo y quieren hacerlo. Entonces contar con profesionales que le den de ese acompañamiento y asesoramiento con herramientas es fundamental. Claro, y al final lo que comentaba, ¿no? Que en la familia ahí también tiene un papel primordial, que también hay muchos papás, muchas mamás que a lo mejor ven estos signos de alerta, pero bueno, se la achacan a otra cosa, ¿no? O que pueda depender de, bueno, es que mi niño a lo mejor lo va a hacer más tarde, o, no, bueno, al final el hecho de mirar para otro lado no quita el diagnóstico, ¿no? Sigue siendo lo mismo y cuanto antes se pueda intervenir, más beneficioso será para todos, ¿no? Ahí está. Yo siempre digo que cuando tenemos un nene que se va chocando contra las paredes, podemos decir que tiene discapacidad visual o ponerle la gafa. Si simplemente necesita ponerle la gafa y no te quiere atender el diagnóstico, no lo haga, pero la herramienta hay que dársela. Claro. Entonces, ese acompañamiento, ese asesoramiento es fundamental para la familia, porque se encuentran en una situación quizás novedosa, o incluso hay quienes a través del diagnóstico de su hijo se han dado cuenta que ellos también son neurodivergentes, que para ellos las características y las conductas que tenía su pequeño no eran significativas porque ellos lo reconocían como conductas que habían hecho durante la infancia. En cambio, el resto de la familia sí le han comentado, pues mira, en el desarrollo neurotípico no suele ocurrir esto, quizás con la prueba del niño sería
es un motivo para realizarte también algunas pruebas y poder darle un poco de sentido a cosas que no llegabas a entender, porque esa diferencia del resto hacia ti. Muy bien. Hablábamos en el bloque 1, ¿no? de qué es lo que nos referíamos cuando hablamos de una persona neurotípica, ¿no? Pero se ha empezado a escuchar mucho más también la neurodivergencia, ¿no? ¿Qué podría definirnos como una persona neurodivergente? Mira, cuando yo voy a los coles y doy distintas charlas, yo explico que todas las personas somos igual por fuera. A los altos, los bajos, los que son más rubios, con el pelo rizado, con los ojos azules rasgados. Las diferencias físicas por fuera las tenemos muy claras. En cambio, esas diferencias no solo son por fuera, también hay diferencias en nuestro sistema nervioso, ¿vale? No significa que sea algo que esté mal. La palabra trastorno suele tener un poco esa connotación, ¿no? Algo que está dañado y que no es como el resto. Pero que no sea como el resto no significa que esté mal, simplemente que es diferente. Dentro de este grupo nos encontramos el TDAH, el autismo, altas capacidades, dislexia, discalculia, disgrafía y disprasia. Vale. Es verdad que está muy asociado, ¿no? La neurodivergencia directamente al autismo, ¿no? Es como quizá lo que más se está viendo o las intervenciones que se están viralizando un poco más, ¿no? Pero realmente tenemos cinco tipos de neurodivergencia, ¿no? Lo que acabas de comentar. Pues explícanos un poquito más, porque bueno, del autismo ahora vamos a hablar en el bloque 3, pero puedes explicarnos un poquito más en qué consisten estos tipos de diagnósticos. Vale. Si nos centramos en la dislexia, sería dificultades lectoras. Vale. La disgrafía, dificultades en la escritura, y discalculia en la lógica matemática. Así, sin entrar mucho en detalle y por encima. Suelen aparecer más bien juntas, ¿no? Porque al final cuando el pequeño tiene un problema en la lectura, normalmente suele desarrollarlo también en la escritura, aunque pueden aparecer por separado, ¿no? Según el manual de SM, se consideraba en un bloque de dificultades en el aprendizaje y aparecían juntos. Sí, y tienen relación. Al final, si yo no tengo una buena comprensión lectora, realizar problemas matemáticos me va a ser bastante complejo, porque no me estoy enterando realmente. O sea, no tiene por qué ser la lógica matemática donde tenga la dificultad, sino la lectoescritura, pero a nivel de nota puede ser que no se hagan mejores en matemáticas. Claro, porque también lo que decíamos antes, una señal de alerta, ¿no? Quizá no es que el niño no quiera leer, no quiera escribir, ¿no? Es que a lo mejor está teniendo una dificultad mayor que el resto de sus compañeros, ¿no? Y es importante tenerla en cuenta, por supuesto. Claro, por eso también habíamos mencionado antes la parte de la autoestima y las herramientas que se le deben de aportar, porque cuando tú estás en 5 añitos, que todavía eres muy pequeño, quizás no lo notes tanto, pero ya a partir de esa edad se espera que el niño pase a primaria con unos conocimientos mínimos de lectoescritura. Claro. Y hay quienes a esa edad sí que son capaces de leer súper bien. Pero claro, si nos encontramos con un chico o una chica que tiene dificultades en la lectoescritura y pasa a primero de primaria, que aún no es significativo, pero ya el resto de sus compañeros siguen avanzando y él en cambio, él o ella, se ve que sigue ahí en ese punto de partida, que todavía tiene dificultades en la lectoescritura, que leer, cuando tiene que leer en voz alta, le supone muchísimo esfuerzo y ansiedad, que cada vez que tiene que realizar una actividad relacionada es esforzarse al por 3, resulta al final muy angustioso, más la carga de los profesores que le dicen a tus padres tienes que prepararte más, tienes que leer más. O sea, a nivel ahí de autoestima tenemos que saber gestionarlo. Y después también tener en cuenta que las personas neurodivergentes son aprendices visuales. Por eso la realización de muchos esquemas, apoyar con pictogramas, dibujos,
una herramienta que se utiliza, por ejemplo, para matemática, a la hora de sacar los datos, sería dibujar. Intentar pasar ese problema a dibujo, para que sea más accesible para el niño o la niña. Vale. ¿Qué podríamos comentar un poquito del TDAH, ¿no? Porque es uno de los que has comentado anteriormente y también es uno de los que más se está viendo, ¿no? Hay muchos más niños diagnosticados con TDAH de los que había hace unos años. Pues mira, respecto a lo del número de diagnósticos me llama muchísimo la atención y quiero que quede bastante claro. Me han llegado a cuestionar si no se estará sobreevaluando demasiado, no se estará sobrediagnosticando en exceso. Y no puede ser que vengamos de unas generaciones que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir, que la prioridad era conseguir dinero y recursos para sobrevivir y aprender eso no era tan importante. Entonces, si partimos de ahí, que no se le daba esa importancia, que seguro que conoce a muchas personas de 60 años y de ahí hacia arriba, de ahí para arriba, que no saben leer o que no tienen curso, su nivel educativo ha sido más bien bajo, porque a lo mejor con 12, 14 años se tuvo que salir de la escuela para meterse a trabajar. Por lo tanto, si las demandas del entorno no va a que yo me tenga que exponer, no voy a saber si tengo alguna neurodivergencia. A nivel de TDAH, que era la pregunta, sí que se está viendo muchísimos casos, pero justamente por esto, porque cada vez se tiene más conciencia. El TDAH, digamos que tiene 3 áreas: la impulsividad, a nivel atencional y a nivel de hiperactividad. Y claro, tienes que cumplir unos mínimos en todos los apartados para que se dé el diagnóstico. Pero antes simplemente era nervioso y ya está. Claro. Nos quedábamos en eso. O no se entera, porque a nivel atencional no pensamos que quizá a nivel atencional tenga dificultades, simplemente no se entera y ya está. Claro. Y hasta qué punto nos ha hecho un poco mella, ¿no? La frase de es que este niño no vale para estudiar, ¿no? A lo mejor no es que no valga para estudiar o que no quiera estudiar, sino lo que veníamos comentando antes, a lo mejor que tiene una dificultad añadida a la que tiene el resto de sus compañeros, ¿no? Que con una simple evaluación, un conocimiento de lo que le pueda estar pasando, le pueda ayudar, ¿no? Y si quiere estudiar, estudiará, y si no, no, pero al final con el conocimiento de saber lo que le pasa y cuál es la manera de ayudarlo, ¿no? Efectivamente. El autismo, así brevemente, porque ahora justo lo vamos a comentar en el bloque 3, ¿qué puede decir más rasgos generales del autismo? En el autismo, así como introducción antes de meternos, pues comentar que antes se seguía más por niveles y ahora hay una corriente que es bastante más respetuosa, que habla sobre los tipos de apoyo. Es decir, cuánto apoyo necesita una persona va a ser un criterio para que esté en uno o en otro. Pero en lugar de ser de grado 1, grado 2, grado 3, que al final es como tanto agresivo y tiene ese paradigma como más médico, más de trastorno, y también mencionar que la neurodiversidad es una forma de ser neurológica que no es ninguna enfermedad, que antes había dicho lo del trastorno, que por tanto no hay ninguna medicación o cura para que una persona deje de serlo, que pasará por las distintas fases evolutivas con esa condición. Y el autismo, aunque siempre va a ser autista, evidentemente, porque es una condición, puede requerir más o menos apoyo dependiendo de la fase en la que se encuentre. Vale. También el quitarle lo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, le quita la connotación un poco negativa, ¿no? Porque parece como que grado 1 no es tan malo, grado 2 muy malo, grado 3 muy, muy, muy malo, ¿no? Porque al final también le quita un poco esa connotación, ¿no? Y por último, también entra, como comentaba anteriormente, altas capacidades, ¿no? Que bueno, que también está muy bien que aparezcan justo en este bloque, ¿no? Para que también mandar un mensaje de no todos los tipos de neurodivergencia están asociados a algo con una connotación negativa, ¿no? Quizás no es solo que el niño necesite algún tipo de apoyo, sino
que hay muchísimas formas de presentarse, como por ejemplo en el de las altas capacidades, que no va a necesitar un apoyo, ¿no? Digamos. Uy, pues mira, ahí sí que hay controversia, porque todo en realidad tiene sus grandes fortalezas y sus grandes limitaciones. Y al final también puede ser una limitación tener altas capacidades cuando mi manera de procesar es muy rápida. Puede incluso abrumarme a mí, tener pensamientos constantes. Sí, porque con las altas capacidades en realidad me parece muy interesante que lo menciones porque también puede tener sus puntos en contra. El hecho de tener un pensamiento tan rápido puede hacer que abrume a la persona, Claro. que no descansa a nivel cognitivo, siempre está funcionando. Además, también puede tener dificultades en el colegio, porque el conocimiento que el conocimiento que se está dando en el aula ya lo tienen adquirido y por lo tanto es repetir otra vez algo que ya tienen ellos. Pueden aparecer también un lenguaje un poco pedante porque tengan un conocimiento súper claro y que otra persona se le esté preguntando, es como obvio, ¿no? Entonces sí que también tiene limitaciones al final. Y al final también está ligado un poco a lo que hablábamos en el primer bloque de la autoestima, ¿no? De cómo eso me afecta a mí, de cómo pueden verme mis compañeros. O sea, es verdad que está muy bien que lo destaquemos. No, pero que sí, que tiene razón que algunas veces se asocia lo de altas capacidades con algo súper positivo, Claro, cuando también puede ser disruptivo para la propia persona y para el entorno porque no tiene las herramientas ni el conocimiento adecuado. Al final no es tan distinto a un TDAH o a una dislexia. Creo que lo que defiende justamente el paradigma de la neurodiversidad es que todos estamos en ese espectro, todos estamos en ese infinito y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. A mí me gusta siempre poner de ejemplo, ¿no? Así a modo de metáfora, en una sociedad en la que todo el mundo andase haciendo el pino y lo hiciese de manera súper fácil, natural, que yo no sepa andar haciendo el pino ya puede ser un hándicap para mí. Por lo tanto, me supone esforzarme, practicarlo y tener que estar constantemente en esfuerzo, exponiéndome a eso. Claro. Y sobre todo eso, destacar que necesitar o no apoyo no te hace tener una limitación, una fortaleza, ¿no? Sino que al final te va a ayudar cualquier cosa. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el Oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com.
Hey, Bueno, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Bueno, y por último ya, bloque 3, el autismo. ¿Vale? ¿Cómo se manifiesta el autismo en las diferentes edades, ¿no? De ser humano? Sí, mira, en la primera infancia puede aparecer con poco contacto visual, apenas sonrisa social y tampoco responder al nombre. Entonces quiero que quede claro también que son rasgos muy genéricos, que cada persona autista es muy diferente y que no todo vale para todo, ¿vale? Pero un poco de manera general. En la etapa preescolar, pues el lenguaje suele ser muy literal en caso de que aparezca el lenguaje oral, el lenguaje verbal. El juego suele ser muy repetitivo y también solitario. ¿Vale? En la etapa escolar, es decir, de los 6 a los 12 años, tiene dificultades en comprender las normas sociales, las reglas de juego, además no entienden frases o tienen dificultades con la ironía, suele detectarse fácil la hiper o liposensibilidad, es decir, que sea muy sensible hacia ciertos estímulos o que tenga dificultades para conseguir la información de esos estímulos sensoriales. Y en la adolescencia, que sería desde los 12 hasta los 18 años, pues hay desafíos en la identidad social. Teniendo en cuenta que en la adolescencia suele aparecer más distinción con los familiares para acercarse más a los adolescentes de su edad, creándose pandillas súper grandes. Aquí nos encontramos con adolescentes que prefieren quedarse solos en casa y no tanto socializar con sus iguales. Actualmente se habla mucho de autismo, ¿no? Lo que decíamos al principio, se le ha dado mucha visibilidad, ¿no? ¿A qué edad más o menos podríamos decir que se pueda detectar el autismo? Pues mira, en los primeros meses del niño ya se puede detectar con la sonrisa social, con que no responda a tu nombre, como había mencionado, y eso a lo mejor puede darse a los 6 meses, ya tiene pequeñas señales de alerta. Lo que ocurre es que si la familia no está muy informada sobre la fase evolutiva, porque es el primero o es hijo único, y no están familiarizados con otros bebés del entorno, es muy difícil detectarse a calidad. Claro. De todas formas, algo bastante notorio puede ser que al año o 2 años que no diga palabra, ese también a nivel motor, si ha tenido desfase a la hora de iniciar la marcha, también puede ser una señal de alerta, que muestre más interés por objetos que quizás hacia las personas, que cuando necesitan ayuda no la solicitan, pero sí que lloran, o hacen incluso extensión de tu cuerpo para conseguir un objeto. Normalmente en la edad infantil el niño suele hacer triada, bebé, objeto y mamá, por ejemplo. Y suele haber un contacto visual con la madre, después con el objeto, le indica un poco, se alarga para que la madre sea consciente de que quiere conseguirlo o no quiere. En los bebés autistas no suele darse así. Si eso, como no te tiene en cuenta a ti, Claro. como alguien que le pueda ayudar, alguien que haga de nexo, directamente intenta cogerlo. En caso de que no, cogería tu brazo, por ejemplo, y lo alargaría. Ahí, digamos que se van consiguiendo señales de alerta.
De todas formas, por muy temprano que sea el diagnóstico, no se suele dar con certeza hasta los 2 años o así. Ningún profesional se va a arriesgar en edades tan tempranas de dar un diagnóstico como tal. Lo que sí es que te hace un informe en el cual se mencionan señales de alerta para que tengan acceso a atención temprana y un seguimiento especializado. Vale. Y con respecto un poquito a todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje te gustaría enviar, pues bueno, a todas las personas que ahora mismo nos están viendo, a los papás y mamás, ¿no? ¿Qué te gustaría decir? Pues me gustaría decir que al final el desarrollo es muy amplio, que da igual si es neurotípico o neurodivergente, que se apoye, que haga red de apoyo, porque me parece fundamental el contar con otros padres en la misma situación que tú, ya sea un niño con dislexia, con TDAH, autista o sin nada, sin ningún diagnóstico. Me parece fundamental para poder tener la comparación de otros padres, no sentirse solo, saber a qué profesionales deben de asistir en caso de que sea necesario y que todos formamos parte de ese infinito y que es maravilloso para que no sea tan aburrido, ¿no? Y que al final también a mí me gustaría decir que el hecho de que alguien nos comprenda, ¿no? Sentirnos comprendidos siempre es un alivio, ¿no? Y qué mejor que la cantidad de intervención, la cantidad de cosas que hoy en día pues, se saben, ¿no? Gracias a la ciencia, gracias al estudio, poder aplicarlas, que el niño crezca en un entorno que le sume, ¿no? Y no que le reste y que al final pues, que se le dé visibilidad a estos temas y que los niños que están creciendo ahora mismo pues sean la mejor manera posible, ¿no? La verdad que sí, que hace falta más concienciación y más visibilidad para conseguir así una sociedad más respetuosa, que sepa adaptarse a las diferentes características y a las diferentes condiciones y que ellos también, que al final parece que el foco solo se pone en la neurodivergencia, las cosas que tienen que mejorar y las cosas que tienen que adaptarse para que esta sociedad no le pase. Y si nosotros como sociedad podemos cambiar pequeñas cosas, seguro que haríamos el proceso más fácil. Y también a mí me gusta mucho decir que al final tengamos en cuenta a los niños, porque el día de mañana serán los adultos que formen nuestra sociedad, el día que no estemos el resto, y dejarle una sociedad que les permita ser y estar en todas las opciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nada, esperamos que haya sido súper útil y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras. Espero que el programa de hoy os haya gustado tanto como a mí. Igualmente, si queréis ampliar información, recuerda que en nuestra página web psicoalmeria.com, en el apartado blog, tenemos muchos artículos relacionados con el de hoy y con pautas de psicología y bienestar. Recuerda que estamos en Carretera de Ronda 202 Almería y también trabajamos de manera online. Nuestros datos de contacto, por si quieres hacernos alguna consulta, los tienes aquí disponibles. Si te gustaría que abordáramos otro programa con otra temática especial, por favor también puedes indicárnoslo porque lo abordaremos con mucho gusto. Sin más, muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Psicoalmeria Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmeria sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.